De acuerdo a este dictamen, la Ley General y Sistema Nacional Anticorrupción establece los esquemas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de nuestra Constitución. Se busca ahí que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Así se fundamentó. Este sistema estará integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer la coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo su responsabilidad el diseño de políticas públicas de combate a la corrupción. Bueno, esa es la primera ley general. La segunda ley general es la de responsabilidades administrativas, que busca distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos o omisiones en que estos pudieran incurrir. En esta reglamentación se encuentra establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes. Establecer las sanciones también por la comisión de faltas de particulares. Bueno, y finalmente el presidente de la Comisión Anticorrupción fundamentó lo relativo a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se establece ahí, indicó el legislador, la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del tribunal que formará parte de este Sistema Nacional Anticorrupción. El tribunal estará integrado por la Sala Superior, la Junta de Gobierno y Administración y las salas regionales. Se establece la organización del tribunal. Los primeros 18 rubros contemplan el conflicto de interés y las 15 causas por las cuales los funcionarios serán impedidos para conocer de estos asuntos. Son aproximadamente 74 artículos y en este último, por ejemplo, se contempla el proceso para sistematizar, organizar, compilar y crear precedentes, tesis y jurisprudencia, así como el órgano competente para realizar estas tareas. Posteriormente iniciaron los posicionamientos. Movimiento Regeneración Nacional presentó moción suspensiva antes de ello del dictamen. El diputado Juan Romero Tenorio señaló que es necesario seriedad ante una reforma como esta. Dijo además que aún quedan dudas sobre el dictamen. Si bien hay una propuesta que envía al Senado, no hay ningún comentario que lleve a perfeccionar leyes. Nuestro país necesita buenas leyes. La complacencia, el trámite que realiza esta Cámara de Diputados, con ser simplemente una ventanilla de trámite, porque en este momento se le está dando publicidad a esta minuta, ahora decreto presentado por la Comisión de Transparencia, no nos hace y tampoco nos excluye de la responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía. Esta moción suspensiva no fue avalada por el Pleno, por lo que se continuó con los posicionamientos de los grupos parlamentarios. El diputado independiente Manuel Jesús Cloutier Carrillo afirmó que hay en tribuna que le hace falta seriedad al Congreso. Dijo que la sociedad reprocha las legislaciones al vapor. Entre otras cuestiones, el diputado indicó que el dictamen, dijo sí, generará burocracia. ¿Alguien sabe lo que va a costar el chistecito este? Porque va a costar, va a crear toda una burocracia en el país y no tenemos idea de lo que va a costar el chistecito para efectos de determinar su costo-beneficio ante la simulación. En mi opinión, el proyecto coopta a la sociedad civil a través de venderle participación en algo que no es más que atole con el dedo. Dijo además que la parte positiva de estas leyes generales y de la ley del tribunal es que en el Sistema Nacional de Fiscalización es positivo, aunque agregó que se necesita revisarlo adecuadamente.
Bueno, y el Partido Encuentro Social en su posicionamiento reconoció algunos avances del dictamen, como la inclusión de la ciudadanía, así como la obligación de que los que usan los recursos públicos tendrán que hacer sus declaraciones. En cuanto a las sanciones, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes destacó que no se puede quedar en el ámbito administrativo. Afirmó que se tiene que resolver en materia penal. No pueden quedar en sanciones administrativas y mucho menos que sea la propia Secretaría de la Función Pública la que revise y la que pueda determinar si un funcionario es sujeto o no de sanción. Eso lo tienen que hacer los tribunales. Eso no lo puede seguir haciendo una propia área del Poder Ejecutivo. Y la diputada Soraya Bañuelos de la Torre del Partido Nueva Alianza dijo que este dictamen es probablemente el tema más trascendente en la actual legislatura. Afirmó que es una deuda que se tenía con la ciudadanía. Habló además sobre la obligación de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. El artículo 29 señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los casos cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por nuestra Constitución. De este modo, se busca privilegiar el principio de máxima publicidad y fomentar la transparencia en la actuación del servicio público. Movimiento Ciudadano indicó que con el dictamen se han dado pasos en materia de combate a la corrupción. Sin embargo, afirmó que aún quedan vacíos. El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, José Clemente Castañeda Weflich, afirmó que para cerrar el paso a la corrupción es mediante la participación ciudadana y la rendición de cuentas de los servidores públicos. Este rechazo a la iniciativa 3 de 3 y la sistemática oposición a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales públicas completas y obligatorias será la gran deuda de esta legislatura con los ciudadanos. Hoy, el Poder Legislativo le está fallando a los mexicanos en un aspecto central. Le está fallando al no escucharlos, al no ser capaces de entender que la gran demanda ciudadana es una ley 3 de 3 obligatoria y transparente. El grupo parlamentario Morena acordó que en un día la Cámara de Diputados examina lo que se analizó en el Senado durante meses. La diputada Ernestina Godoy Ramos indicó que su partido presentó una iniciativa de reforma al artículo 108 constitucional para crear una comisión de la verdad y que es necesario además evitar las simulaciones para combatir la corrupción. Morena adquiere desde esta tribuna el compromiso ético que demanda una sociedad agraviada. Se compromete a luchar día a día contra la corrupción. Este paquete que hoy se aprobará es un granito de arena para combatir un océano de corrupción, pero a fin de cuentas es un granito de arena. El principal motivo del trabajo de Morena día a día, casa por casa, será la erradicación de la corrupción. En eso que no le quepa duda al pueblo de México que vamos a seguir haciéndolo. Bueno, el Partido Verde Ecologista de México indicó que estas leyes son un producto legislativo construido con mucho debate y coincidencias. Afirmó el Verde que uno de los objetivos principales será garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, trabajo que estará acompañado de la sociedad civil. Esta es una ley muy amplia que contiene toda la regulación en el tema de las responsabilidades administrativas con sus respectivas sanciones. Y es lamentable que se reduzca solamente a la famosa ley 3 de 3, que es una parte muy importante, pero no lo es todo. La ley va mucho más allá. Podríamos estar o no de acuerdo, pero la realidad es que se tomó en cuenta a la sociedad civil, se escuchó en el Senado, en el proceso legislativo, a todas las voces que se tenían que escuchar. Y así es como fue aprobada en la Cámara de Origen. Por el grupo parlamentario del PRD, el diputado Rafael Hernández Soriano aseguró que quedan aún pendientes de legislar en materia de combate a la corrupción. Se refirió específicamente a la eliminación del fuero constitucional y a la autonomía de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Y podamos sí investigar todos los actos que cotidianamente se presentan en la administración pública. Debemos también pugnar por la autonomía de la Fiscalía General, porque no es suficiente con darle una supuesta autonomía a la Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción.
La diputada María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, destacó en tribuna que se logrará con estas leyes sancionar a los funcionarios quienes incurran en actos ilícitos, al estar soportada la propuesta en modificaciones a 7 leyes que se complementan entre sí. Necesitamos una serie concatenada de leyes que nos permita caminar desde la prevención, la disuasión, la fiscalización, la investigación y la sanción. Este Sistema Nacional Anticorrupción sí permitirá que lleguen a la cárcel los corruptos. La legisladora consideró que este sistema es el único capaz de combatir la corrupción. Bueno, y continuando con los posicionamientos, el diputado Edgar Romo García fijó la postura del grupo parlamentario del PRI. El legislador se refirió al tema de la propuesta ciudadana conocida como Ley 3 de 3. Mencionó que se ha tomado en cuenta lo sugerido por las organizaciones de la sociedad civil, pues establece la obligación de publicar sus declaraciones patrimoniales a los servidores públicos. Por primera vez en la historia, una iniciativa ciudadana será aprobada por el Poder Legislativo en prácticamente todos sus términos. Con esta normativa se identifican claramente los principios y actuaciones que deben de regir en el servicio público y se establece una destacada regulación en materia de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, posteriormente se llevó a cabo la discusión en lo general de las 3 minutas que le comentábamos. Los legisladores se refirieron al tema de la publicación de la situación patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios públicos, los sistemas de fiscalización, entre otros temas. A partir de la promulgación que haga el Ejecutivo de este conjunto de leyes, todos, no solo los funcionarios públicos, podremos ser fiscalizados y en un mal uso de recursos sancionados también. Esto nos incluye a todos. Difiriendo de las voces críticas que han tratado de minimizar este avance para nuestro país. Puede convertirse en un entramado burocrático en donde el Comité Ciudadano corre el riesgo de quedar neutralizado por la Secretaría Ejecutiva, cuya figura dominante es el secretario técnico, que sin estar considerado en la Constitución adquiere un peso decisivo en todo el sistema. Sometemos a la consideración de esta Cámara la iniciativa 3 de 3 íntegra y es nuestra oportunidad de reivindicarnos. No queremos negociaciones partidistas, no queremos manoseos políticos. Por ello, entonces, pongamos la muestra. Esta Asamblea puede todavía revertir. Que señala que los sujetos obligados para presentar su declaración patrimonial y su conflicto de intereses no solamente son las personas físicas o morales que tienen que ver con recursos públicos del Estado, sino también los empleados de estas personas físicas o morales. Bueno, transcurrida la discusión en lo general, por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, el órgano de gobierno que se llama Junta de Coordinación Política, se acordó votar por separado cada una de las leyes. En una primera acción, por unanimidad, los legisladores aprobaron en lo general y los artículos no reservados con 456 votos la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del artículo 3º de instrucción del proyecto de decreto por el que se deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por 456 votos, unanimidad de la Asamblea. De inmediato inició la discusión en lo particular sobre la Ley General Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, del Tribunal de Justicia Administrativa. Al respecto, se presentaron reservas a los artículos 1, 16 y 43, cuyas propuestas fueron rechazadas por el Pleno, por lo cual se sometió a votación el proyecto y se registró finalmente un sufragio de 392 en pro y 55 en contra. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 392 votos. De inmediato tuvo lugar la votación en lo general del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual fue avalado con 449 votos en pro,
1 en contra y sin abstenciones. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados del artículo 1 de instrucción del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción por 449 votos. En la presentación de 38 reservas por parte de diputadas y diputados de Morena, la Asamblea rechazó todas y cada una de ellas, por lo que se llevó a cabo la votación del dictamen en sus términos, siendo avalado con 384 votos en pro, 4 abstenciones y 63 en contra. Aprobados los artículos reservados de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en términos del dictamen por 384 votos. De la misma manera, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general dictamen que incluya el proyecto de decreto que expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La votación, 338 en pro y 110 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados del artículo 2 de instrucción del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de los artículos transitorios del proyecto de decreto en conjunto por 338 votos. Bueno, y finalmente diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios presentaron una serie de 47 reservas a distintos artículos, cuya discusión se prolongó durante 2 horas. Ninguna de ellas fue aceptada y al final el dictamen se avaló con 241 votos en pro, 212 en contra y sin abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.